Muy bien, jóvenes, buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra segunda actividad. El reforzamiento de esta semana corresponde a patología renal. ¿De acuerdo? Según el sílabo, corresponde a patología renal. Miren, de frente al grano, ya vamos a hacer de frente a la actividad. A ver, permítanme. Confírmenme si pueden ver la pantalla. Sí se ve, doctor. Buenas noches. Sí, Buenas doctor. noches. Además, ¿puede ver el mouse? Sí, Sí, también. doctor, sí. Excelente. Bien, miren, empecemos. Solo tenemos 1 hora y media. A ver, el capítulo que vamos a ver ahora corresponde a patología renal. Aquí vamos a empezar de otra forma. Vamos a preguntar haciéndonos algunas preguntas. Miren, el capítulo es bien amplio, es larguísimo, es muy extenso. Insisto, no es el objetivo de esta actividad desarrollar todos los temas, no es dar algunas pautas específicas para que ustedes tengan alguna idea de cómo abordar este capítulo. Hay algunas preguntas que ustedes deberían poder contestar después de este reforzamiento. Y son preguntas básicas. La primera es, qué es el aparato renal, el sistema renal o el sistema urinario? Tiene varios nombres. ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo se enferma? Eso es lo que básicamente vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Este material también se lo voy a facilitar al delegado. Esto es lo que esperemos podamos ver todo. Glomerulopatías, enfermedades tubulares intersticiales, vasculopatías, malformaciones congénitas y los tumores renales. La bibliografía, ya saben, el Robbins es el libro básico, es la Biblia de la patología. Para la parte final, ojalá que lleguemos, para la parte de los tumores renales. Siempre ustedes mencionan plasia renal, la bibliografía oficial, la bibliografía a la cual deben ustedes referirse es el libro azul. Este de aquí se llama azul, los libros azules porque son azules, son de pasta azul, o el libro del WHO, que es la WHO, que es la Organización Mundial de la Salud en sus siglas en inglés. ¿De acuerdo? Bien, dicho eso, pasemos rápidamente a lo que es el riñón. ¿Qué cosa es y luego qué cosa hace? Bueno, el riñón es uno a cada lado, miden en promedio 2 por 9 por 6, más pálida que es la corteza y una zona más oscura que es la parte de la médula. El concepto de corteza y médula se aplica a varios órganos, hueso, cerebro, en fin. Corteza renal, la parte de afuera, médula renal, la parte de adentro. Listo. Aquí tengo mis dos riñones, tienen la forma de un frijol o de un payar, o de una habichuela, dicen los gringos. Nosotros decimos frijol o payar. Esa es la forma que tiene el riñón. Desde el punto de vista histológico, miren, vemos aquí, ya hay una diferencia, por lo menos en cuanto a los colores. Tengo una parte periférica que está más oscura, más roja, que es la corteza, y una parte más pálida, que es la médula. ¿Qué hace el riñón? Eso es lo que ustedes tienen que saber. ¿Qué hace? ¿Para qué sirve el riñón? Bueno, el riñón lo que hace básicamente es filtrar la sangre. ¿Cómo así? Lo que pasa es que en el metabolismo del día a día, como parte del metabolismo normal de una persona, se generan una serie de sustancias que nosotros le llamamos metabolitos y que esas sustancias, si se quedan en nuestro cuerpo, son tóxicas. Ya es algo así como que, como parte de nuestro metabolismo del ser humano, todos los días se eliminan, se producen una serie de sustancias, llámese urea, creatinina, y, en fin, varios otros nombres. Esas sustancias tienen que eliminarse del cuerpo, tienen que eliminarse de la sangre, porque en la sangre están. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo hago para sacar eso que no me sirve, eso que no me es útil de la sangre, sin alterar los otros componentes? Entonces, esto es como que si yo pasara la sangre por un colador, todos han visto un colador en su vida, o una espumadera, entonces yo voy a pasar la sangre por un colador. Y obviamente en el colador se va a quedar aquello que no me es útil. Luego, todo eso que no me es útil, el cuerpo lo excreta
a través de una secreción, a través de un líquido que se llama orina. Y ya, eso hace el riñón. O sea, el riñón lo que hace es saca de la sangre aquello que no me es útil, aquello que puede ser tóxico para mí, y lo elimina a través de la orina. Eso hace. Entonces, en buena cuenta, la función del riñón es formar la orina. ¿Por qué? Porque a través de la orina yo voy a eliminar aquello que no me es útil. Si aquello que no me es útil yo no lo puedo eliminar, eso me puede enfermar, puede ser algo dañino para mí. Por lo tanto, la forma práctica de ver si el riñón está funcionando es que produzca orina. ¿Cuánto de orina se produce? Bueno, alrededor de 1 litro y medio por día. Eso es centímetro más, centímetro menos. Entonces, una forma muy directa de ver que un paciente o una persona tenga un problema en su riñón es que de pronto ya no orine tanto. ¿De acuerdo? Acuérdense que cuando un órgano deja de hacer aquello para lo cual está destinado o está diseñado, en este caso producir orina, se dice que es insuficiente. Entonces, bien simple, muchachos. Un paciente tiene una insuficiencia renal en la medida en que no produzca orina. Y no produce orina porque el paciente no orina. Normal, o sea, que un paciente de pronto en un día entero orine 100 centímetros cúbicos, eso no es normal. Eso se llama insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque el riñón no es capaz de hacer eso para lo cual está diseñado, que es producir orina. ¿Y por qué produce orina? A través de la orina elimina aquello que me es tóxico, que me es dañino para mí. ¿Más o menos se entiende eso? ¿Preguntas? Todo claro. ¿Sí? Intervengan, ¿ah? Si alguien quiere intervenir, por favor, levanta la mano. Listo. Entonces, una vez que yo ya sé qué hace el riñón y para qué sirve, luego lo que tengo que hacer es empezar a estudiarlo un poquito más a fondo. Y resulta que el riñón, por alguna razón, o sea, esa función de filtro, de coladera, no es tan simple. Vamos a ver por qué. Y aquí se complica un poquito el asunto. Miren, desde el punto de vista histológico, una característica o una parte del riñón muy importante es el glomérulo, que es esta estructura que está aquí en el centro, donde está el puntero. Si no pueden ver el puntero, háganmelo saber. Esto aquí donde está el puntero, eso se llama glomérulo, ¿ya? Y entonces, el glomérulo no es otra cosa que un conjunto de vasos sanguíneos. Veámoslo aquí. Miren, entonces yo tengo, aquí está mi vaso sanguíneo, por donde está el puntero está mi vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo entra a una estructura que se llama glomérulo y luego sale por este otro lado. Entonces, la sangre que está viniendo por aquí se va a filtrar por acá, va a salirse por acá. Entonces, ¿cómo es que el cuerpo puede ser capaz de filtrar, de sacar eso que no me es útil? Entonces, lo que hace es, imaginen que esto es una manguera entra por acá, acá se distribuye y luego sale. Pero aquí, en la zona del glomérulo, los capilares, la manguera, es como que si tuviera huecos. Estamos haciendo una analogía para que se entienda. Por ejemplo, aquí, miren, vamos a ponerlo más grande. Aquí tengo yo la arteriola aferente, que es la que entra. Viene aquí, aquí se hacen una especie de ovillo, que son capilares, pero estos capilares tienen huecos. Por esos huecos es donde se va a salir literal toda la sangre. Y se va a salir, ¿a dónde? Al glomérulo, al espacio de Bowman. Y luego por aquí mismo regresa, mira, por aquí mismo regresa. Entonces, es como que si fuera, insisto, una manguera que tiene muchos huecos y todo literalmente se sale por acá. ¿Pero qué? ¿Y acaso se va a salir? Sí, se sale literal, pero luego ahí mismo regresa. Entonces, todo ese contenido que se sale, entre comillas, va a pasar por una serie de tubos, que es el tubo contorneado proximal, luego viene el asa de Henle con la rama descendente, la rama ascendente, el tubo contorneado distal, el tubo colector y luego ya viene la pelvis renal. Todo eso que se sale, que se filtra, se reabsorbe aquí nomás. El tubo contorneado proximal reabsorbe el 90% de lo filtrado, ¿sí? Y luego lo que queda, el 10%, es lo que pasa por el asa de Henle, por el tubo contorneado distal, por el tubo colector, y eso es lo que se conforma en la orina. ¿De acuerdo? Entonces, la forma que ha ideado el cuerpo
para sacar eso que no me sirve es llevarlo a través de un vaso, pasarlo por una donde los vasos tienen huecos, todo se sale, pero ahí nomás, en el tubo contorneado proximal, se todo. Y me quedo con el 10% justamente donde está contenido aquello que no me es útil, que es la urea, la creatinina y muchas otras sustancias. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace básicamente el riñón. Eso es lo que básicamente encontramos aquí en la nefrona. ¿De acuerdo? Ahora, pero la pregunta es, miren, aquí está de nuevo. Yo tengo entonces mi arteriola aferente. Estos son capilares, 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 capilares. Esto es mi espacio de Bowman. Entonces, ese capilar que nosotros decimos que tiene un hueco, no es literalmente pues un hueco. ¿Cómo es? Miren, aquí dentro además hay otras células que se llaman los podocitos. Esto que está aquí, en un color, no sé si decirlo marrón claro, esto es el podocito. Esto es la luz del capilar. Resulta que el capilar, el endotelio, esto que está en amarillo es el endotelio, es un endotelio fenestrado. ¿Qué significa que sea fenestrado? Que tiene huecos, tiene huequitos por ahí. Y eso permite que la sangre cuando pase por aquí se transfunda, se pasa por esos huecos. Luego aquí tengo varias otras estructuras que junto, se llama barrera glomerular. Ahora, esto mayor aumento es de la siguiente forma. Miren, esta estructura que está aquí, que es el podocito, es esto que está acá. Acá dice podocito. ¿Ya está? El podocito envuelve a quién? Al vaso sanguíneo. Aquí tengo de nuevo la pared del vaso sanguíneo. Y es entre el podocito y la pared del vaso sanguíneo que aquí hay un espacio chiquitito. Mayor aumento, miren. Aquí está. Entonces, resulta que esto es así. Mi arteriola aferente entra, el capilar, solo el de esta parte, tiene esta condición, es decir, su endotelio tiene como unos huequitos y luego está abrazado por varias otras capas. Aquí está. Este es el esquema. Esto es el podocito. Esto es el endotelio. El endotelio tiene un espacio. Aquí hay algo que se llama la lámina basal. Todo se llama membrana de filtración, barrera de filtración glomerular. ¿Alguien creo que estaba levantando la mano? ¿Alguien quiere intervenir? Continuemos. Miren, entonces, ustedes dirán, ¿y por qué es importante esto? Es necesario que ustedes entiendan esto. Miren, entonces, mi arteriola aferente entra en esta parte donde están los capilares, estos capilares está abrazado por el podocito. Entonces, esto que aquí se ve muy bien, el rojo es el podocito, lo plomo es la lámina basal, lo naranja es el endotelio, y ahí están las separaciones. Y entonces aquí tengo un espacio. Esto es el capilar, Matías. ¿Se entiende esto? Y aquí está este espacio. De nuevo, aquí está el podocito, esto es el endotelio, esto es la lámina basal, y este caminito de acá es el espacio. Por aquí se filtra todo, por aquí se pasa todo. ¿Eso se entiende, jóvenes? Sí, doctor. Ya está. Ahora, miren, empecemos a preguntar. Entonces, por aquí sangre y por aquí se pasa y llega hasta el espacio de Puma. Pregunta, ¿es normal que en la orina haya sangre? No, No. No, doctor. Ya. ¿Es normal que en la orina haya proteínas? No, doctor. no tampoco. 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 No debe haber ni proteína, ni glucosa, ni nada. Ahora, claro, el sentido común diría, mira, si este es el hematíe y el huequito es chiquitito, no va a poder pasar el hematíe. ¿De acuerdo? Entonces, algo que sea más pequeñito que este espacio no va a poder pasar, por lo tanto, el hematíe no podría pasar. Pregunta, ¿las proteínas pueden pasar por este espacio? Sí, algunos pueden. Sí, doctor. Ya. Sí, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué? Porque son pequeñitas y podrían pasar, ¿a eso se refieren? Claro. Claro, podría ser que puedan pasar,
Imagino que en Miren, caso, por ejemplo, de Bumina, ¿no? por ejemplo, ojo, claro, el sentido común dice, si yo tengo este espacio chiquitito y la proteína es más grande o algo es más grande que ese espacio, ese algo no podría pasar. Y tiene lógica, yo no puedo pasar un elefante por la puerta del salón. Pongamos el ejemplo del salón. Yo no puedo pasar un elefante por la puerta del salón. Ya está, simple. ¿Por qué? Porque es más grande. Pero si yo tengo un elefante caquético, cuando yo tengo una proteína del tamaño del puntero, miren, por aquí no podría pasar. La pregunta es ¿por qué? La Era respuesta por- es simple, porque es... A ver, por ahí alguien dijo algo. ¿Tiene algo que ver con las cargas? Así es. Miren, esta barrera de filtración glomerular además está cargada negativamente, ¿ya? Pregunta, ¿la proteína qué carga tiene? Negativa. Negativa. Muchachos, física básica, negativo con negativo se repite. Entonces, así tengo una proteína debería pasar. Nunca, never, jamás, nunca. ¿Por qué? Porque si esto tiene una carga negativa y la proteína tiene carga negativa, imposible que pase. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? Sí, doctor. Ya, ahora. Sin embargo, ¿cómo existe el síndrome nefrótico? El síndrome nefrótico es cuando un paciente pierde proteínas en la orina. El síndrome nefrótico es cuando hay hematíes en la orina. ¿De qué forma es que las proteínas podrían pasar? O los hematíes podrían pasar. La única forma es que este filtro, esta barrera, se altere. ¿De acuerdo? Eso, jóvenes, es el principio de las glomerulopatías. De las glomerulopatías. Miren, ¿por qué? Porque justamente la primera parte de esta clase, y yo creo y las más complicadas, son las glomerulopatías. ¿Por qué? O sea, primero, ¿qué es la enfermedad que afecta el glomérulo? Listo, eso es. Porque recuerda, en el riñón solamente tengo glomérulo. Yo tengo glomérulo, tengo tubo contorneado proximal, tengo asa de Henle, tengo tubo contorneado distal, tengo tubo colector y tengo lo que hay en medio. Eso que hay en medio se llama intersticio. Otra vez, ¿ah? Yo en el riñón voy a ver glomérulo, aquí está, voy a ver tubo contorneado proximal, aquí está, voy a ver el asa de Henle con su rama descendente, su rama ascendente, voy a ver el tubo contorneado distal y voy a ver el tubo colector. Y lo que está en medio se llama intersticio. ¿Queda claro? Ya está. Entonces, cuando yo hablo de glomerulopatía o glomerulonefritis, es aquellas enfermedades donde lo que se afecta es el glomérulo. Todo lo demás está normal. ¿Se entiende? Eso, jóvenes, es una glomerulopatía. ¿Ya? Entonces, el gran capítulo del libro donde hablan de glomerulopatías hace referencia a aquellas enfermedades donde lo que se afecta, lo que se malogra, lo que se enferma, es el glomérulo. ¿Ya? Listo. Empecemos a ver. ¿Cuál es el problema? Primero hay que ver por qué cosa es, cómo se clasifican. Y miren, hay un montón de tipos de glomerulopatías. Ojo, consejo, no es recomendable que se lo aprendan así aisladamente. Por ejemplo, glomerulonefritis proliferativa endocapilar, glomerulonefritis postestreptocócica, membrana proliferativa, tipo 1, tipo 2, nefropatía, miren, cambios mínimos, mesangial, y aquí el alumno se confunde, se raya, se pierde y se aburre, y ya no estudia. Miren, primero definamos qué cosa es. Vamos a ver, por acá lo tenemos. Dice
¿Qué cosa es? Es una enfermedad inflamatoria del glomérulo. Eso es. Entonces, cuando ustedes escuchen el término, el paciente tiene una glomerulonefritis o una glomerulopatía, lo que tiene es que su glomérulo se enfermó, se malogró, se dañó. Para complicar un poquito el asunto, y luego vamos a aclarar a qué se refiere, hay algunos términos que confunden al alumno. Focal y difuso o segmentario y global. Vamos a ponerlo un poquito más grande acá para que se vea. Miren, ¿qué es focal? ¿Qué es difuso? Lo vamos a ver luego, pero para ir entendiendo el asunto. Difuso es cuando todos los glomérulos están comprometidos. Focal, cuando no todos están comprometidos. ¿Y a qué se refiere segmentaria y global? Cuando todo el glomérulo está tomado. Porque puede ser que no todo el glomérulo está enfermo. Vamos a verlo luego. Ahora, aquí viene el problema. ¿Cómo se clasifica? Consejo, miren, esto hay que estudiarlo o hay que abordarlo así. Hay varias formas de estudiar las glomerulonefritis, por eso el alumno se confunde. Una de ellas es viendo su causa. Si vemos las causas, hay las primarias y las secundarias. Luego vamos a ver cuáles son. Si vemos desde el punto de vista inmunológico, van a ver aquellos que están asociados a un mecanismo inmune, otras que no están asociadas a un mecanismo inmune. Para la parte clínica, desde el punto de vista clínico, y es lo que ustedes van a ver en la mayoría de sus libros, en la mayoría de las veces cuando ya hagan la parte clínica, es básicamente dos cosas: síndrome nefrítico, síndrome nefrótico. Y así se resume todo. Entonces, desde el punto de vista clínico, aquí no nos hagamos bolas, hay dos tipos de glomerulonefritis. El problema está en que cuando nosotros vemos las causas, cómo es el mecanismo patogénico, ahí también nos enredamos un poquito. Miren, el Robbins dice, ¿cuáles son los mecanismos? ¿Cuál es la patogenia? Es decir, ¿cómo explicamos cómo es que se enferma el glomérulo? Y hay varias formas. Dicen, hay aquellos que tienen que ver con los antígeno-anticuerpo. Y hay varios, aquí están, pum, todos estos. Aquellos que tienen que ver con depósitos in situ. Y hay varios también. Aquellos que tienen que ver con la inmunidad celular, y hay un montón también. Ya, no nos rayemos. ¿Cómo podemos explicar esto? Miren, lo vamos a explicar de esta forma. Vamos a usar este dibujo. A ver, primero, miren, imaginen que si saben o si sabemos que el sistema inmune es aquel que nos defiende frente a alguna noxa, frente a alguna sustancia extraña, ¿correcto? Nuestro cuerpo está diseñado para que cuando entre algo extraño, eso extraño se comporte como un antígeno, ¿ya? Y frente a un antígeno, mi cuerpo produce anticuerpos. Listo. ¿Se entiende eso? Ya está. Entonces yo tengo un antígeno, que es algo extraño, que puede ser cualquier cosa. Frente a un antígeno, yo voy a el podocito, el cuerpo, en una enfermedad autoinmune, considera que es extraño. Entonces, esto se convertiría en un antígeno. ¿Qué va a pasar? Como la sangre viene por acá, la sangre va a formar anticuerpos, por así decirlo, esto de acá. Y cuando esto se atora, esto se empieza a dañar. Y así explicamos, por ejemplo, cómo es que se daña un glomérulo. Esa es una forma. Otra forma, un antígeno
Doc, disculpe, quizás es mi Un internet, pero anticuerpo, no veo se ni va a escucho formar nada. el complejo antígeno-anticuerpo y se malogró mi barrera de filtración glomerular. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la explicación de lo que se llama la glomerulonefritis post-estrés. Doctor, doctor, disculpe. Doctor, disculpe, Con la ¿podría sangre repetir toda esa linfódemo, parte? Porque... ¿no? Alguien puede, si quieren intervenir, lo pueden hacer, ¿ah? Doctor, disculpe, A ¿podría ver, ¿qué volver a pasó? repetir toda esa parte? ¿Se corta el Porque audio? no... Sí, se escuchaba entrecortado más o menos 2 minutos, así, 1 minuto y medio, por favor. Uy. Ya, a ver. Entonces, a ver, permítanme, voy a mejorar el audio, permítanme un instante. De repente es más la conexión a internet, quizá. Jóvenes, ¿ahora me escuchan mejor? Ahora sí, profesor. Sí, doctor. Ya está, sí, debe ser un problema de conexión. He pasado a conexión con cable. Ya, pues siempre hay que estar ahí, sí, eso puede pasar, a veces ocurre. A ver, entonces, disculpen que no haya visto sus mensajes, recién los veo. Cuando sea así, interrumpan nomás, ¿ah? Interrumpan para ver ahora a ver, ¿desde cuándo? 2 minutos más o menos. Entonces vamos a regresar, a ver, permítanme, vamos a ver una. A ver, a ver, no sé hasta qué parte se escuchó. Miren, lo que estábamos haciendo era explicar todos estos mecanismos de daño glomerular. Entonces, lo que yo les decía es que el Robbins dice, ¿cuáles son los mecanismos mediante el cual el glomérulo se daña? Y el Robbins dice, por ejemplo, depósitos de inmunoglobulinas en los glomérulos. Dice, y ahí están, ¿ah? Dice, depósitos in situ. Dice, debido al atrapamiento de complejos antígenos anticuerpos circulantes. Dice, anticuerpos contra las células glomerulares. Y así, y hay varios tipos, y son mecanismos bastante complejos. Entonces, lo que yo les estaba explicando, tratando de explicar, era que todo se va a resumir en antígenos y anticuerpos. ¿Ahora sí me logran escuchar bien? Sí, ahora sí, profesor. Sí, doctor. Ya está. Bien, entonces esto es así. Conceptos básicos. Algo extraño en mi cuerpo se comporta como un antígeno. Cualquier cosa que no sea de mí, que no sea parte mía, se va a considerar un antígeno. Y mi cuerpo está diseñado para que frente a un antígeno yo voy a producir un anticuerpo. ¿De acuerdo? Ese es el concepto básico. Y que cuando eso se junta, se forma algo que se llama el complejo antígeno-anticuerpo. Ya está. Entonces, vamos a explicar fácilmente, obviamente no es tan simple, pero vamos a explicar de manera fácil todos esos mecanismos. Yo decía, imagínense que por alguna razón el podocito o el endotelio, de pronto el cuerpo cree que es extraño. Entonces, si fuera así, se comportaría como un antígeno. ¿Y qué va a pasar? El antígeno in situ, eso es lo que se refiere in situ, va a venir un anticuerpo y va a formarse el complejo antígeno-anticuerpo. El problema es que cuando se acumula, se deposita el complejo antígeno-anticuerpo, se genera los mediadores de la inflamación y esta barrera se altera.
Y ahí es cuando la barrera se altera, que se empieza a filtrar o a pasar de todo. Si se pasa proteína, eso será un síndrome nefrótico. Si se pasa sangre, eso será nefrítico. ¿Se entiende esa parte más o menos? Sí, profesor. Una Ya. consulta. En Entonces, el libro también mencionaba algo de subendotelial, subepitelial. No lo entendí muy bien. Sobre los antígenos. perdón, ¿cómo? Sobre los complejos de antígeno mencionaba algo sobre subendotelial, subepitelial. No lo entendí muy bien No, eso. lo que yo decía era que uno de los mecanismos es que alguna parte de la barrera, que puede ser el podocito o el endotelio, se convierta, por causas desconocidas, se comporte como un antígeno. Entonces, si el podocito o el endotelio o la lámina basal se comporta como un antígeno, ¿qué va a pasar? Se va a formar un anticuerpo frente a ese antígeno y se va a formar el complejo antígeno-anticuerpo. Eso se va a empezar a acumular aquí, se va a depositar, eso va a generar una inflamación y eso va a dañar la barrera de filtración glomerular. ¿Se entiende? Sí. Sí, ahora sí. Ahora sí, ya. Pero eso es cuando esto se comporta como un antígeno. Pero yo decía, pongamos otro ejemplo. Este es un niño que tiene una faringitis por el estreptococo, ¿ya? Entonces, el estreptococo está en mi garganta. Ahí en mi garganta se forma el antígeno, ahí está el antígeno, en la garganta, ¿ya? Entonces, el paciente se va a curar, no va a pasar nada, pero ese antígeno, es decir, una parte de la pared de la bacteria que estaba en mi garganta, se va a meter a la sangre, va a viajar por la sangre y va a llegar al riñón, y aquí se va a atorar. Ese antígeno que se formó en otra parte se va a atorar acá. ¿Qué va a pasar? Igualito, van a venir los anticuerpos, se va a formar, se va a acumular y se malogró pues mi barrera. ¿De acuerdo? Eso es cuando el antígeno se forma en otra parte. Esa, jóvenes, es la explicación de algo que se llama glomerulonefritis post-estreptocócica. Ahora, pongamos otro ejemplo. Ahora, yo tengo que el antígeno se va a formar en otra parte, está en otra parte, y el anticuerpo también. Y ese complejo antígeno-anticuerpo se forma en otra parte. Ejemplo, lupus. El lupus es una enfermedad donde se va a inflamar mi pulmón, mi pleura, se va a inflamar mi articulación, mi piel. Ahí en esos lugares, en mi pleura, en mi pericardio, en mi pulmón, en mi articulación, ahí se va a formar, ahí va a estar el antígeno, ahí se va a formar el anticuerpo, ahí se va a formar el complejo antígeno-anticuerpo, ¿sí? Y ahí formado ese complejo va a venir igualito por la sangre y se va a atorar en mi riñón. Y me va a malograr igualito mi riñón. ¿Se entiende eso? Sí, doctor. Ya. Esa es la explicación de la glomerulonefritis lúpica. Ya está. Entonces, todo eso, o sea, la clave aquí es mi barrera de filtración glomerular. Si esto se altera, si esto se malogra, se fundió el paciente, porque como se altera, se va a empezar a pasar de todo. Se pierde el control, se pierde el filtro. Eso explicaría el síndrome nefrítico y el nefrótico. ¿De acuerdo? Ya está. Todo eso está acá. Eso ustedes lo van a tener que leer. Mecanismos inmunitarios, los depósitos de inmunoglobulinas en los glomérulos. Dice, lesión por anticuerpos que reaccionan in situ dentro del glomérulo. Parte del glomérulo parece que fuera extraño. Se forma el anticuerpo ahí. Ahora, y ahí están todos los tipos. Luego, esto es, dice, anticuerpos que reaccionan frente a antígenos intrínsecos, igualito. Vienen, se atoran, aquí está la esquemita, se atoran. Ya está. Luego, esto es debido, dice, al atrapamiento en el glomérulo de antígeno anticuerpo ya formado, pero que está circulando. Ejemplo, lupus. Esto siempre lo preguntamos. ¿Ah? Lupus. Ustedes deben saber que en el lupus el riñón se va a malograr, se va a afectar, se va a comprometer, se va a enfermar. ¿Cómo? Porque el complejo antígeno anticuerpo que se formó en otra parte y que empieza a circular, se va a atrapar, se va a atorar en el glomérulo. Y ya, más o menos, ¿se entendió eso? Sí, doctor, sí se entendió. Ya está. Esa es la parte molecular. Ya está. Y aquí está, y ahí se explica todo, y ya está. Miren,
Por ahí alguien dijo, oigan, si el problema son los antígenos y los anticuerpos, ¿qué pasaría si yo le quito a un paciente, en este caso lo hicieron con unas ratas, le quito los anticuerpos y los antígenos? Si es verdad que mi glomérulo se malogra por el problema de los antígenos y de los anticuerpos, bueno, entonces si yo saco los antígenos y los anticuerpos, teóricamente el glomérulo no tendría por qué enfermarse. ¿De acuerdo? Si la lógica fuera así. Pero no es verdad que la mayoría de estos problemas se debe a antígeno-anticuerpo, pero no siempre, porque hay otro, que de aquí está, que es una inmunidad celular aquí, contra las mismas células. Aquí ya nada tiene que ver el antígeno y el anticuerpo. Por ejemplo, los podocitos es algo que se llama el borramiento de los podocitos. Ese es otro mecanismo. ¿De acuerdo? Ya está. Ahora, pero miren, todo eso que hemos hablado ocurre a este nivel. Pregunta, ¿esto ustedes lo pueden ver con el microscopio óptico? No, creo que solo electrónico. No. Imposible. Necesito un microscopio electrónico. Entonces, si el cambio es tan pequeñito que yo necesito un microscopio electrónico, entonces, ¿cómo desde el punto de vista histológico yo lo voy a definir? ¿Yo cómo voy a saber que el glomérulo se está enfermando si es que esta situación, estos procesos son a nivel muy pequeñitos? Ah, mira, lo que pasa es que eso que acabamos de explicar de los anticuerpos, los antígenos, va a tener una representación histológica, ¿ya? Y esa representación histológica son muy puntuales, muy específicas. Por ejemplo, cuando ese glomérulo a nivel de la barrera se empieza a alterar, a trastocar, por lo que ya hemos dicho, los antígenos, los anticuerpos, se va a formar esta estructura que se llama la lesión o la formación de semilunas. Miren, este es mi glomérulo normal, siempre voy a ponerlo esto aquí. Este es mi glomérulo normal, aquí está, miren, bien bonito, yo puedo ver el espacio de Bowman. Pero miren aquí, donde está el puntero. Yo veo ahora un glomérulo y miren esta estructura que se forma acá. ¿Ya? Como tiene la forma de una media luna o una semiluna, nosotros los patólogos, bueno, la literatura lo describe como un glomérulo que tiene una formación de semilunas. Entonces, cuando el patólogo ve esta lesión o esta estructura en forma de semiluna, aun cuando yo no pueda ver la barrera de filtración, esto significa, esto traduce una lesión a nivel de la barrera de filtración. Y por eso yo digo, esto es una glomerulopatía. ¿Se entiende ese concepto? Sí, doctor. Ya, ahora, pero no es la única forma. ¿Qué más hay? Miren, de nuevo mi glomérulo normal. ¿Ah? Miren mi glomérulo. Como estos son capilares, la pared, miren aquí donde está el puntero, la pared del capilar es bien delgadita, 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 sí, bien delgadito. ¿Ya? Listo. Entonces, si bien es cierto, una forma de alterarse es esto, la semiluna, otra forma de alterarse es que esa pared de capilar, miren, versus uno normal, ¿qué les llama la atención? Que la pared del capilar es más grueso. ¿Ya? Eso se llama lesión en asa de alambre o engrosamiento de la membrana basal glomerular. Entonces, esas son las características histológicas frente a una glomerulopatía. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, yo no puedo ver el daño a ese nivel de la barrera porque necesitaría un microscopio electrónico, pero sí puedo ver algunas características. La semiluna, puedo ver el engrosamiento de la membrana basal, por ejemplo. ¿En qué caso se da? Por ejemplo, en la glomerulonefritis diabética. Pero no crean que esto va a ser para siempre, o sea, no es que esto se va a formar semiluna y más semiluna y más semiluna, no. Cuando esto ya es algo crónico, va a llegar a este punto.
Miren, de nuevo mi glomérulo normal. ¿Ah? Ahí está mi glomérulo normal. ¿Qué hacía el glomérulo? Filtraba la sangre. Ya está. Este glomérulo normal filtra la sangre. Pregúntense, este glomérulo de acá, ¿podrá filtrar la sangre? Sí, pero con este poquito menos. O sea, si este que está normal filtra el 100%, este que está aquí va a filtrar, se me ocurre, el 80% o el 70%. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, doctor. Ya, ahora, este otro glomérulo de aquí, que tiene la membrana basal más gruesa, va a filtrar, sí, pero va a ser más difícil. Porque esa barrera ahora va a ser más gruesa, va a ser más difícil de pasar. Pero cuando, y ojo que esto va a generar inflamación, que tampoco lo vemos, va a generar inflamación, va a generar mediadores, interleuquinas, factores de necrosis, va a generar una serie de mediadores. Aquí están los mediadores, miren, vamos a verlo de frente, aquí están. Aquí están todos los mediadores, los oxidantes, las citoquinas, las proteasas, en fin, hay una serie de mediadores. Esos mediadores lo que van a hacer va a hacer que esto se vaya dañando crónicamente. Y llega un momento donde, miren, vamos a tener esto. Pregunta, otra vez comparándolo con mi glomérulo normal. Miren, comparen este glomérulo que está normal a la derecha, que va a filtrar un 100%, este que está aquí abajo filtrará pues un 60 o 50%. Este de aquí, ¿cuánto creen que va a filtrar? Yo diría casi nada, ¿no? No se ve ningún Casi espacio. nada, casi nada. Cuando el glomérulo llega a este nivel así, esto se llama esclerosis glomerular o también llamado hialinización glomerular. Y como mencionó su compañero, ¿cuánto va a filtrar? Casi nada. Y si yo filtro casi nada, ¿cuánto de orina voy a formar? Casi nada. ¿Cuánto va a orinar mi paciente? Casi nada. Y eso se llama, jóvenes, insuficiencia renal. ¿Se entiende? ¿Estamos? ¿Me escuchan? Sí, sí, profesor. Sí, doctor. Ya está. Listo. Ya entendieron cómo es una glomerulopatía. Antígeno anticuerpo, en su gran mayoría, se deposita en circulantes, en fin. Eso se va a traducir en la semiluna, se va a traducir en el engrosamiento de la membrana basal. Si la cosa se pone más grave, eso se va a llevar a una hialinización o esclerosis glomerular y a la larga el paciente va a entrar a una insuficiencia renal, que primero es aguda, luego es crónica y luego es terminal. ¿Sí? Ya está, listo. Esa es la historia natural, así es como se enferma el riñón. Ahora, para complicar un poquito la cosa, para complicarle la vida al alumno, hay algunos términos. Dice, entonces ya sabemos que es una glomerulonefritis, ya está, ya sabemos qué es, ya sabemos cómo se produce. Miren, cuando ustedes escuchen glomerulonefritis difusa, es porque todos los glomérulos están comprometidos, toditos, listo. Cuando no todos los glomérulos están comprometidos, eso se llama focal. ¿Ya está? Entonces, por ejemplo, aquí, miren aquí. Yo digo, este está normal, este parece que está normal, este está normal, ¿qué les parece? No, no es normal. No está normal, ya. Pero, ¿están comprometidos todos? No. Este está normal y este no. Por lo tanto, ¿es difusa o es focal? Focal. Focal, sí. Hasta ahí y le voy dando el nombre. Glomerulonefritis focal, ya está. Ahora, ¿qué más? Mira, si todo el glomérulo, ya, ahora vamos a ver el que está afectado. Vamos a copiar esta imagen de acá, vamos a copiarla esta por acá. Ya está. Miren, ahora, yo digo, ya, ahora ya sé que si están todos malogrados, eso se llama difuso. Si solo algunos están malogrados, eso se llama focal. Ya, ahora, voy a ver al que está afectado.
Si el glomérulo, ya me voy a enfocar solo en lo que está afectado. Si el glomérulo afectado es así, quiere decir que todo el glomérulo está afectado, eso se llama generalizado. Pero si el glomérulo es así como este, donde la mitad está alterado y la mitad no, eso se llama segmentario. ¿Se entiende eso? Sí. Ya, ahora, mézclenlo como quieran. Tengo esto de acá, este de aquí, ¿qué será? Esto es una glomerulonefritis focal, porque no todos están comprometidos, y además es segmentaria, porque del que está comprometido, una parte está comprometida y otra parte no. ¿Ven? Facilito, ¿eh? Ya. Así, mézclenlo como quieran. Mézclenlo como quieran. ¿De acuerdo? Ya. Esa es la idea que ustedes tienen que tener. Ahora, bueno, esto es más complejo, obviamente, pues no, esos ejemplos que hemos dado, no crean que es así, o sea, no crean pues que el complejo va caminando, no, así no es. Es más complejo. Aquí están, miren, los mediadores, hay una serie de mediadores. Aquí están los mecanismos, ¿no? Que tiene que disminuir la filtración glomerular. O sea, no es tan simple tampoco, pues, ¿no? Pero digamos que ese es el mecanismo fisiopatológico de cómo es que se malogra el riñón. Ahora, vayamos ya, ahora sí, ver cómo los podemos clasificar. Bueno, acá decíamos, miren, una forma es por la causa, que ya vimos. No, perdón, la causa inmunológica, que ya vimos. Pero ahora es la causa, miren, ¿a qué se refiere la causa? Dice, una cosa es que solo mi riñón esté alterado y ningún otro órgano esté alterado, y eso se va a llamar glomerulopatía primaria. Otra cosa es que mi glomérulo, mi riñón, se malogre, pero se malogra porque hay otra enfermedad. Eso se llama glomerulopatía secundaria. Y algo más raro, miren, este es lo más raro que hay. Se llama trastornos hereditarios. En este caso, el paciente de fábrica, de nacimiento, tiene un problema en su glomérulo. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista de la causa o el tipo, tenemos tres. Los trastornos hereditarios, que son rarísimos, aquí están, estos son los nombres, ya, ahí están, solo para que lo sepan. Luego, viene la glomerulopatía primaria, en la cual el riñón y solo el riñón es el que está afectado. Todo el resto del cuerpo está normal. Y luego tengo este grupo, jóvenes. Aquí es donde ustedes tienen que centrar su mirada. Aquí es donde tenemos que estudiarlo. Porque el 80%, algunos dicen 75, 80%, de todas las enfermedades glomerulares, de todas las glomerulonefritis, son de origen secundario o son secundarias. ¿Qué significa una glomerulopatía secundaria? Es una entidad donde mi riñón se malogra o se enferma, se daña, pero como consecuencia de otra enfermedad más grande. Ejemplo, miren, y lo vamos a poner acá más grande, porque esto sí preguntamos. Miren, hay un montón de enfermedades sistémicas que malogran el riñón. Un montón, ¿ah? Aquí hay unas cuantas nomás. Hay dos, yo diría hasta tres, pero dos que sí o sí tienen que saber o tienen que entender. Lupus y diabetes. Lupus y diabetes. Entonces, lo que ustedes, como alumnos de medicina y futuros médicos, tienen que saber es, mira, en el riñón hay varias estructuras, está mi glomérulo y mis túbulos, y el intersticio y varias otras cosas más. Cuando solo se malogra el glomérulo, eso se llama glomerulopatía. El mecanismo tiene que ver con los antígenos y los anticuerpos, ya está. Que se pueden formar en distintas partes, en fin, ya está. Eso ocurre el daño ocurre a nivel de la barrera de filtración. La barrera de filtración es como un hueco, como una puerta que hay. Y va a pasar todo lo que sea menor a la puerta. Pero las proteínas nunca van a pasar.
así sea menor al tamaño de la puerta. ¿Por qué? Porque como la barrera tiene carga negativa y la proteína es negativa, la proteína nunca debe salir. Sin embargo, cuando esa barrera se malogra, y se malogra, ya hemos visto por los complejos de antígeno anticuerpo, entonces va a pasar cualquier cosa. Para la parte clínica, los clínicos solo ven dos cosas, las síndrome nefrítico y síndrome nefrótico. Ya está. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que saber que cómo es que se daña mi glomérulo. Hay 3 formas. Que sea hereditario, que es raro, es bien raro. Aquí el paciente de fábrica tiene este problema. Luego, una glomerulopatía primaria, donde el glomérulo y solo el glomérulo está alterado, pero eso tampoco no es tan frecuente, pero esto es lo que ustedes tienen que saber. Esto es lo que ustedes tienen que meterse en su cabeza. Que cuando ustedes tienen un paciente que tiene un problema en su glomérulo, lo más probable es que eso se deba a otra cosa. ¿Sí? La lista es enorme, pero hay 2 que sí o sí tienen que saber. Lupus y diabetes. Entonces, hoy tienen que entender que cuando un paciente tiene lupus, lo más frecuente es que luego se malogre su riñón. Y también tienen que saber que cuando un paciente tiene diabetes, ese paciente con el tiempo, lo más probable es que su riñón se malogre. ¿Sí? Y no todo el riñón. Lo más frecuente es que se malogre su glomérulo. Y va a ser una glomerulopatía secundaria. ¿De acuerdo? ¿Se entendió eso? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. ¿Hasta aquí preguntas, dudas? Pregunten con confianza. ¿Dudas? Una pregunta. Avanzar. No, Miren. claro, doctor. Ya. Ahora, ¿saben cuál es el problema? Que las glomerulonefritis son un montón, pues tienen un montón de nombres. Ese es el problema. Y ahí es donde el alumno se confunde. Entonces, tenemos glomerulopatía membranosa. Tenemos, y aquí está, tenemos enfermedad de cambios mínimos. Tenemos, por ejemplo, ¿qué significa esto? Glomeruloesclerosis, dice, segmentaria y focal. Lo que habíamos visto. O sea, ¿qué es? ¿Qué es? Ah, es una enfermedad del glomérulo donde no todos los glomérulos están afectados y aquellos que están afectados, no todo el 100% del glomérulo es el que está comprometido. ¿Se entiende? Ya está. Y hay un montón, ¿ah? Hay un montón de tipos, o sea, olvídense, no, esto, si se lo quieren aprender, no, imposible. De esto solo vamos a mencionar 2, ¿ya? Solamente vamos a mencionar 2. La glomerulopatía membranosa, ¿ya? Que es cuando el capilar tiene un engrosamiento de su pared. Y eso es por varias causas, pero el 15% lupus, jóvenes, lupus. Esto siempre lo preguntamos, ¿ah? Lupus. Ya está. Y el otro es algo que se llama enfermedad de cambios mínimos. Miren, pregunta. ¿Este glomérulo se ve mal? No, no parece. No tanto, ¿no? No se ve tan mal. Esto se llama, entonces, y miren que el paciente tiene problemas, ¿ah? Este es un paciente que tiene problemas, o sea, tiene un problema renal. Pero, ¿qué pasa? Que cuando uno le hace la biopsia y lo observa al microscopio, el glomérulo aparentemente está normal. Como aparentemente está normal, por eso le pusieron de nombre enfermedad de cambios mínimos. Ojo, la glomerulonefritis con cambios mínimos o de cambios mínimos no es que esté normal, ¿ah? Por si acaso. Parece normal, pero no está normal. ¿Y qué ha ocurrido? Miren, lo que ha ocurrido es una pérdida de los podocitos. Los pedicelos, los podocitos se borraron. Y alguien dirá, oiga, pero no se ve, sí, pues porque acuérdense que el podocito es chiquitito, pues. Necesitaría un microscopio electrónico. Y no lo puedo ver. Por eso esto se le llama enfermedad con cambios mínimos. ¿Ya? Siempre lo preguntamos, ¿ah? En la enfermedad por cambios mínimos del glomérulo no tiene daño. Falso. Sí tiene. No se ve, que es otra cosa. Pero sí tiene. ¿De acuerdo? ¿Más o menos? Sí, doctor, se comprende.
Ya, ahora, miren, y eso ustedes lo van a tener que leer, porque hay un montón de glomerulopatías. Ya vimos, entonces, el caso donde lo que se malogra es el glomérulo. Pero no solo hay glomérulo, pues, en el riñón. También tengo esto, túbulos, y tengo lo que está en medio, intersticio. ¿Ya? Ojo, tengo túbulo y tengo intersticio. Bueno, hay otro grupo de enfermedades que se llaman así. Se llaman enfermedades tubulares e intersticiales. Así se llaman. ¿Qué ocurre? Bueno, aquí lo que se malogra son los túbulos y el intersticio. Listo. El glomérulo, ojo, en el 99.999 no tiene nada. Está normal. ¿Ya? Ojo, en las enfermedades tubulares e intersticiales, en el 99.999 los glomérulos están normales, están respetados. Vamos a ver cómo es que ocurre esto. Miren, las enfermedades tubulares e intersticiales incluimos dos cosas. Hay más, pero dos que tienen que saber. Una que se llama lesión tubular isquémica, así se llama. Antes se llamaba necrosis tubular aguda. Ahorita lo vamos a ver. Y la otra es nefritis tubulointersticial. Ya está. Entonces, ya vimos las enfermedades que afectan al glomérulo. Dijimos que eran un montón, que tenían un mecanismo medio complejo y en fin, ya vimos eso. Ahora vamos a ver, cuándo se afecta el túbulo y el intersticio. ¿De acuerdo? Ya, ahí también la lista es enorme. Ya. De esa lista enorme, dos tienen que saber, sí o sí. Dos hay que leer, dos hay que estudiar. Son la lesión tubular isquémica, o también llamada lesión tubular tóxica, y la nefritis tubulointersticial. Vamos a explicar cada uno de ellos. Miren, a ver. Uy, ¿qué pasó acá? Por ejemplo, aquí están, miren, enfermedades tubulares intersticiales. Las causas, todas estas son enormes, ¿no? Un montón, ya. Hablemos de dos. La lesión renal aguda, antes llamada necrosis tubular aguda. ¿Qué va a ocurrir acá? Va a haber un daño en el túbulo de forma aguda. ¿Cómo se define el concepto? Lesión renal aguda. Se define como una entidad clínico-patológica que se caracteriza clínicamente por la disminución aguda de la función renal. ¿Cómo se expresa la disminución aguda de la función renal? Que el paciente no produzca orina. Por lo tanto, no orina. Que un paciente súbitamente, abruptamente, deje de orinar porque dejó de producir orina, esos jóvenes se llama lesión renal aguda. Y es un problema de los túbulos, no del glomérulo. ¿De acuerdo? Ya está. ¿Cómo así? Miren, tenemos que volver a la nefrona. Acá. Miren, ¿qué sucede? Y esto es fisio. En fisiología me dijeron que yo tengo además de mi glomérulo, ya me voy a dejar de lado el glomérulo porque ya lo vimos. Vamos a enfocarnos en los túbulos. ¿Qué son? Son tubos, ya está. Pero hay varios tipos de tubos. Tengo el tubo contorneado proximal, tengo la rama descendente del asa de Henle. Miren la célula, esto es tubo contorneado proximal. Esto es rama descendente del asa de Henle. Esta es la rama ascendente y este es el colector. ¿Qué les llama la atención de las células? ¿Se parecen? La cantidad de mitocondrias. Ya, la cantidad de mitocondrias. ¿Qué más? ¿Son iguales? ¿Se parecen? Un ribete en cepillo. Muy bien. Miren, la célula del tubo contorneado proximal, esta de aquí, esta,
tiene una microvellosidad. Se parece al enterocito, al del intestino delgado. No es un ribete en cepillo específico, pero se parece. Miren su superficie. No lo tiene ni el asa de Henle, mucho menos la célula del tubo colector. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene ese ribete? ¿Por qué tiene esa microvellosidad? ¿Por qué? Porque aquí nomás se absorbe el 90% de lo filtrado. Para aumentar el área de superficie. Claro, para aumentar el área de superficie. ¿Y por qué? Porque yo aquí nomás tengo que absorber el 90% de lo que filtré. Tampoco no voy a eliminar todo, solamente voy a eliminar el 10%, que es la orina. ¿Sí? ¿Se entiende? Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué, no? Que esta célula de aquí, que va a absorber, miren, en realidad, en el riñón, en este órgano, el que hace la chamba, el que hace el trabajo, básicamente es este. ¿Ya? La célula del tubo contorneado proximal. Ese es el que pone el pecho, el que pone el hombro. Los demás también, pero el que hace el gasto es este de aquí. Este es el motor. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Que necesita mucha energía y es oxígeno dependiente. Cuando hay un problema de oxígeno, un problema sanguíneo, todos van a sufrir, sí, pero este sufre más. Este se daña más. Y ojo, si esto se daña, ya no hay quien absorba y todititito esto se altera. Todo esto se malogra. ¿Ya? Entonces, volvamos a nuestra lesión túbulo-intersticial. Decíamos que las enfermedades túbulo-intersticiales eran dos y que una de ellas es la lesión renal aguda. Y estábamos diciendo que lo que ocurre, miren, es que las células del tubo contorneado proximal se van a dañar. ¿Por qué? Las causas son diversas, pero la más importante es una alteración en la irrigación, que haya isquemia. ¿Sí? Cuando hay isquemia, el que sufre es las células del tubo contorneado proximal. ¿Ya? Y esas células se mueren. Es como el miocardio. Basta que falte un poquito de oxígeno y se mueren, jóvenes. ¿Sí? Y al morirse se va a trastocar toditito lo que es la filtración, la formación y todo. Eso se llama lesión renal aguda. ¿Qué tenemos? Las causas son diversas, pero sobre todo isquemia, debido a la reducción o interrupción del flujo sanguíneo. Va a producir una lesión tóxica directa de los túbulos. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Va a haber una necrosis epitelial tubular focal en varios puntos a lo largo de la nefrona. ¿Sí? Miren, y estas células de aquí se van a empezar a morir. Pero no es que se mueren y desaparecen mágicamente. Los detritos de las células se van a acumular y miren, y va a formar esto. Esto es como un tapón acá. Eso se llama los cilindros eosinófilos, ¿ya? Que contienen las proteínas de Tans-Horfans. ¿Cómo yo puedo saber que un paciente está teniendo una lesión renal aguda? Busco estos cilindros hialinos que van a salir en la picha. ¿Sí? Y eso contiene las proteínas de Tans-Horfan. ¿Se entiende esto más o menos? ¿Estamos jóvenes? Sí, profesor. Listo, ya está. Perdón, permítame un ratito. Sigamos. Ya está. Entonces,
Eso es lesión renal aguda. La otra enfermedad túbulo-intersticial es lo que se llama las nefritis túbulo-intersticiales. ¿Ya? Nefritis. ¿A qué le suena nefritis? Inflamación ¿Inflamación de quién? ¿De las nefronas? de los De la túbulos. De las nefronas, del riñón, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿han escuchado el término pielonefritis? Miren, el sentido común diría, nefritis viene de riñón, pielonefritis viene de riñón, es una La inflamación pelvis del renal. riñón, ¿no es cierto? Una inflamación del riñón, o de la pelvis, como dicen, pero del riñón, ¿no es cierto? Y bajo esa lógica, como la nefritis es una inflamación o como dijeron, de la nefrona, porque viene de nefro, y ¿cuál es la parte, o una de las partes más importantes de la nefrona? El glomérulo, ¿no es cierto? Entonces, el sentido común diría que en la nefritis, que se va a afectar el riñón, que es una enfermedad del riñón, bueno, el glomérulo pues tendría que estar de alguna forma pues enfermo, ¿no? Comprometido. Pero, ¿qué creen? En la nefritis túbulo intersticial se va a afectar los túbulos, el intersticio, pero casi nunca o muy rara vez el glomérulo. Ojo, ustedes dirán, pero ¿y cómo es eso posible? O sea, ¿cómo en una pielonefritis o en una nefritis, que el nombre dice inflamación del riñón, y entendiendo que el glomérulo es lo más importante del riñón, el sentido común pues diría que lo que debe estar mal es el glomérulo. El glomérulo no está alterado, jóvenes. No se altera. Vamos a explicar luego por qué. Bueno, dice, son nefropatías que presentan alteraciones histológicas, miren, y funcionales que afectan predominantemente los túbulos y el intersticio. Esto es pregunta. Puede ser agudo y crónico. Empecemos a ver algunas características. Miren, este es un riñón que tiene una nefritis aguda. La superficie es un poquito irregular. Y miren, ven estas manchitas blancas, vamos a ponerlo más grande. Miren, como unas bolitas blancas. Eso es pus, jóvenes. Pus. Es inflamación. ¿Ya? Es una inflamación. Pero llama la atención que microscópicamente, aquí tengo mi túbulo, aquí hay un montón de infiltrado inflamatorio, por acá hay un túbulo que ya se rompió, por acá hay otro túbulo, pero miren mi glomérulo. Mi glomérulo está en la mayoría de las veces indemne. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo así? En una nefritis, donde tengo esto en mi riñón, mi glomérulo está indemne. Y miren, la respuesta está de nuevo en la nefrona. Acá. Vamos a copiar esta imagen y lo vamos a llevar acá. Vamos a manejar estas dos imágenes. Ya está. Este es mi riñón. Del riñón viene la pelvis renal, de la pelvis renal viene el uréter, del uréter viene la vejiga, de la vejiga viene la uretra. ¿Sí? ¿Recordamos eso? Riñón, pelvis renal, uréter, vejiga y uretra. ¿Sí? ¿Recordamos eso? Sí, doctor, claro. Ya. Miren, las nefritis generalmente se deben a procesos inflamatorios, generalmente infecciosos. Ya está. Pero la infección va a empezar de la parte más distal a la parte proximal. Vamos a empezar desde la uretra. Cuando un paciente, sobre todo las damas, tienen una uretritis, es una inflamación de la uretra, que va a haber algo de ardor, algo de escozor. Y ahí queda el asunto.
¿ya? Generalmente debido a bacterias gram negativas como la E. coli, en fin, ya está. Si eso no se trata adecuadamente, la bacteria, en este caso la E. coli, va a subir. ¿Qué hay arriba de la uretra? La vejiga. Y eso se llama cistitis. Ahí, además de ardor, ya hay polaquiuria, hay disuria, hay molestia. Si eso no se combate, la bacteria va a subir. ¿Y qué hay arriba de la vejiga? El uréter. Y ahora ya nos enlazamos aquí. Arriba del uréter está la pelvis renal y luego viene el conducto colector. La bacteria va a ir subiendo, conducto colector, y va a buscar. ¿Qué luego encuentra? El tubo contorneado distal. ¿Qué encuentra luego? El asa de Henle. ¿Qué encuentra luego? El tubo contorneado proximal. Y al último, al final, está el glomérulo. ¿Sí me entienden? Estamos haciendo el camino de regreso hacia el glomérulo ahora. ¿Sí? Entonces, en una nefritis, lo que va a pasar es que aquí se va a inflamar, 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 y ya la inflamación es tanta que el infiltrado se sale del túbulo, compromete el intersticio y llega hasta acá. Esa es la explicación por qué el glomérulo no se afecta. Y miren, a pesar que se llama nefritis y que el sentido común diría, pues, ¿no? Que se complica y todo, el glomérulo generalmente está indemne. ¿Ya? Ojo, el glomérulo generalmente está indemne. Aquí veamos una imagen. Tengo mis túbulos, esto es el infiltrado inflamatorio, aquí ya destruyó un túbulo, el infiltrado está en el intersticio, pero mi glomerulito está ahí tranquilo. ¿Por qué? Porque en el camino es lo último que encontraría. ¿Se entiende? Sí, doctor. Ya. Ojo, eso siempre lo vamos a encontrar. Y por ejemplo, que tengo otro. Esta es mi nefritis aguda. Miren en la nefritis crónica. Aquí el riñón está muchísimo más alterado. ¿Sí? Aquí tenemos otra imagen. Miren. En la nefritis crónica, la superficie es irregular, el riñón se hace más pequeño, ¿ya? Y vamos a encontrar daño a nivel de los túbulos y a nivel del intersticio. Ya está. El glomérulo no se afecta. ¿Cuánto tiempo nos queda? 15 minutos ya. Vamos a ir. Vasculopatías ya. Vasculopatía básicamente es un daño en la enfermedad, en la arteria o la vena renal. Así nomás. Ya es una alteración, un daño en la vena o la arteria renal. Listo. Hay tres, ¿ah? Nefroesclerosis benigna, hipertensión maligna y estenosis de la arteria renal. Tres cosas. En la nefroesclerosis benigna el paciente no es hipertenso, se vuelve hipertenso. En la hipertensión maligna es el paciente que sí es hipertenso y la hipertensión se agrava. Y la estenosis de la arteria lateral es un daño genético donde justo la arteria renal tiene una estrechez. Bueno, en la nefroesclerosis benigna que decíamos que hay una esclerosis pues, de todas las arterias, en fin, pero no es el paciente hipertenso. ¿Ya? Aquí tenemos lo que ocurre. Ya está. En la hipertensión maligna, este es el paciente que es hipertenso y que se complica, pues, se complica. ¿Sí? Ya está. La estenosis de la arteria renal es que piña aquí, miren, es un paciente que de nacimiento tiene un estrechamiento en su arteria renal. Ya está. Esto sí lo tenemos que ver. Y hasta aquí creo que vamos a llegar. Malformación congénita. Miren, aunque ustedes no crean, estos dos son riñones. Miren, esto creo que ya lo habíamos hablado con algunos grupos de práctica. El 10% de todas las personas en el planeta nacen con una malformación del aparato urinario. No alteración, malformación del aparato urinario. Solo que no se da cuenta, algunos nunca llegan a saber
y se mueren de otra cosa. ¿Ya? Dentro de esos, ¿y qué tipo de malformaciones hay? Sobre todo quistes, jóvenes. ¿Ya? Ojo, ¿ah? ¿Cuántos alumnos hay en la sala? A ver, vamos a ver cuántos alumnos hay en la sala. A ver, vamos a ver. 42. Ahorita 42. Ya, quiere decir que 4 de ustedes tienen alguna malformación congénita en su riñón. Y no saben, ¿eh? ¿Cómo lo pueden saber? Bueno, que se hagan una ecografía o una tomografía por alguna otra causa. Pero cuidado, ¿eh? Si alguno de ustedes tiene alguna malformación, tranquilo, nadie se vaya a matar, nadie vaya a hacer nada, se va a morir de otra cosa. ¿Ya? Tranquilo, no va a pasar nada. Salvo que los dos riñones estén comprometidos, ahí sí preocúpense, pero generalmente es unilateral. Y el paciente nunca se da cuenta. Nunca. En la práctica, un alumno me decía que se enteró que su familiar solo tenía un riñón, eso se llama monorreno, cuando falleció. Ya está. Entonces, miren, ¿qué ocurre? El 10% tiene alguna malformación. Las malformaciones son de varios tipos, pero vamos a enfocarnos, esto no lo vamos a mencionar, vamos a enfocarnos en esta, las quísticas, y es una lámina de la práctica. Tenemos la nefropatía poliquística del adulto y la nefropatía poliquística de la infancia. En realidad hay un montón, miren, todas estas son. Pero así como Crohn y colitis ulcerativa, estas dos sí o sí tienen que revisar, tenemos que revisar. La nefropatía poliquística del adulto y la nefropatía poliquística de la infancia. Empecemos viendo la del adulto. Miren, ¿qué ocurre acá? Es un trastorno hereditario. ¿Qué vamos a tener? Múltiples quistes en ambos riñones. Ya, ojo, los riñones están aumentados de tamaño. Son riñones grandotes. Pueden pesar hasta 4 kilos. Y se originan a partir de túbulos de toda la longitud de la nefrona. ¿Ya? Entonces, esto sí lo vamos a preguntar, ¿ah? ¿Qué es lo más importante de la nefropatía poliquística del adulto? Bueno, que es autosómica dominante, que hay múltiples quistes, generalmente de ambos riñones. Si queremos ser técnicos, está implicado el gen PKD1, PKD2, y los riñones son grandotes. Veamos una imagen. Miren aquí. Una nefropatía poliquística autosómica del adulto. Miren, son múltiples quistes, generalmente en ambos riñones, y los riñones son grandotes. Quizás aquí no se puede ver la escala, pero aquí sí. Miren, si esto son 5 centímetros, ¿cuánto medirá este riñón? 20 centímetros más o menos. Por lo menos 20. 20, 25. Claro. 20. ¿Cuánto medía un riñón normal? 12 por 9 por 6. Es más chiquito. Este es un riñonzazo. Y son bilateral. Entonces, nefropatía poliquística del adulto es autosómica dominante. Los riñones son bien grandotes, generalmente bilateral. Pueden llegar a pesar hasta 4 kilos. Genes involucrados, PKD1, PKD2. Y se origina de cualquier parte de los túbulos, de cualquier túbulo. Listo, se acabó. Ahora, veamos la nefropatía poliquística de la infancia. Veamos ahora el de la infancia. Vamos a cambiar acá de color. ¿Qué es? Autosómico recesivo. Ojo, el otro era autosómico dominante. ¿Ah? El de la infancia es autosómico recesivo. ¿Los riñones cómo son? De aspecto normal. Los quistes son chiquititos. Son quistes pequeñitos. Genes. PKHD1. ¿Cómo era el otro? El otro era PKD1, PKD2. Esto es PKHD1. ¿Y de dónde se origina? Se origina del conducto colector. Hay diferencias, jóvenes. De nuevo, ¿ah? El adulto, autosómico dominante. Hay múltiples quistes, generalmente compromete ambos riñones. Genes, PKD1, PKD2. Los riñones son muy grandes. El riñón puede pesar hasta 4 kilos y se origina de cualquier parte del túbulo, mientras que el de la infancia es
autosómico recesivo, gen PKHD1, el riñón tiene un aspecto normal, vamos a ver ahorita una imagen, y se origina en los colectores. Entonces, miren, vamos a verlo acá. Aquí está, miren, esta imagen ayuda mejor. Ojo, este es el de la infancia, este es el del adulto. Esta es una escala de 4 centímetros. ¿Cuánto mide esto? ¿Aprox? Sí, tal vez 5 o 6, a lo mucho. 5, 6, ¿no es cierto? Ya por ahí. Veamos el del adulto. Esto es 5. ¿Cuánto mide todo esto? Por lo menos pues 20, 25. ¿Sí? Hay diferencias, joven. ¿Sí? Hay diferencias. Aquí los quistes son grandotes. Aquí los quistes son chiquitos. Profesor, ¿la de la infancia creo que era incompatible con la vida o no? Depende. ¿Cómo? Generalmente son incompatibles con la vida. Pero depende. Por ahí hay varios factores ahí a tener en cuenta. ¿Sí? Ya está. Creo que aquí tenemos... aquí hay un cuadro. Eso mismo está aquí, ¿ah? En el cuadro comparativo. Aquí está. Bueno, a ver, nos quedan 2 minutos. Y luego vienen los tumores. Ya, los tumores, miren, los tumores renales son un montón. La clasificación va cambiando. Esta era la clasificación en el 2004. ¿Está? Ahora tenemos la del 2016, donde hay más tumores. Solamente, el tumor renal maligno se llama, hay varios, el más frecuente es el tumor de células renales o células claras. Está asociado, miren, con el tabaquismo, jóvenes, tabaquismo, ¿ya? Tabaquismo. Afecta, bueno, varones a mujeres más, aunque eso se va invirtiendo porque ahora las mujeres también fuman, ¿ya? Y afecta en la sexta o séptima década de la vida. Bueno, aquí están, miren, generalmente están en los polos, o en el polo superior o en el inferior. Esto lo puse a propósito porque aquí normalmente no están, normalmente están arriba o están abajo. Se originan generalmente del tubo contorneado proximal. Ya, y con esto acabamos. ¿Cómo era la célula del tubo contorneado proximal? Era la metabólicamente más activa. ¿Se acuerdan? Pero ¿cuál era el problema? Que ante una hipoxia era el que más sufría. Cuando un paciente fuma, ¿qué ocurre? Vasoconstricción. ¿Ya? Cuando un paciente fuma, ocurre la vasoconstricción. Y por eso es que habría, el riñón estaría sometido a procesos de isquemia crónicamente, y eso haría que las células del tubo contorneado proximal muten, cambien, se alteren, se trastoquen. Y eso conlleva a la formación de esta neoplasia, que se llama el carcinoma de células renales. Esto ya lo han visto en la práctica, seguramente. Está formada por células que tienen los bordes muy definidos, el aspecto, el citoplasma de aspecto vacío, el núcleo redondo que le da el aspecto como de un huevo frito. Estos son las células claras. ¿Sí? Bueno, con eso terminamos antes que se nos acabe el tiempo. Preguntas. ¿Preguntas? No hay preguntas. Resumen, ya. El riñón. Son dos, forman la orina. La orina es un líquido que permite sacar o eliminar aquello que me podría ser tóxico. En el momento en el que ya no lo puedo hacer, eso se llama insuficiencia. Esto básicamente se hace a través, o se hace ¿por qué? Porque tengo unos capilares que dentro del glomérulo tienen unos huecos, que son los fenestrados. Eso a nivel molecular tengo que se llama la barrera de filtración glomerular. ¿Ya? Ahí hay un espacio, ese espacio permite que la sangre fluya, se salga, por así decirlo, pero ese espacio tiene una carga, que es una carga negativa, que impide que las proteínas salgan. Dentro del mecanismo fisiopatológico tengo los anticuerpos, tengo los antígenos, se va a formar el antígeno-anticuerpo. Eso es, o eso explica la gran mayoría de las lesiones en el glomérulo. Cuando solo el glomérulo se malogra, eso se llama glomerulopatía o glomerulonefritis. ¿Ya? Muy raro que sea hereditario, un poco más frecuente que sea primario, pero lo más frecuente es que sea secundario. Es decir, que haya otra enfermedad de fondo. Dentro de esas, dos sobre todo, lupus y diabetes. ¿De acuerdo? Ya está. Luego
que tengo las nefropatías túbulo-intersticiales, son aquellas donde se afecta el túbulo o el intersticio, más no el glomérulo. Ya está. ¿Alguna última pregunta, jóvenes, antes que nos gane el tiempo? No, doctor. Es cierto, profesor, mencionó que no se podía ver con el microscopio óptico Óptico. lo del glomérulo, ¿no? Pero ¿y con inmunohistoquímica? Tampoco, no, porque ahí ¿No? estamos hablando ya de un nivel muy, muy pequeñito, muy molecular, no se puede tampoco. No se pintan para nada. No, para nada. Ah, tenía esa duda nada más. Ok. Muy bien. Listo, jóvenes. Si no hubiera ninguna pregunta, yo le voy a alcanzar el material al delegado. Creo que no está conectado, ¿o sí está conectado? Creo que no. Bueno, igual se lo hago llegar a él. Por favor, el grupo solicítenlo a él y él lo va a compartir. ¿De acuerdo? Ok, Muy bien, jóvenes. Bien, hemos tratado de compilar un capítulo muy grande, muy, muy grande. Espero que se haya logrado. Se ha tratado de dar la pauta lo más básico, lo más importante, para que se entienda básicamente. Obviamente que aquí no acaba, ustedes tienen que leer, ¿ah? Hay un montón de glomerulonefritis, patías, pero la idea es que tengan el concepto de qué es lo que estamos refiriéndonos, ¿no? Y por qué es importante esto. Jóvenes, las enfermedades renales son bastante frecuentes, ¿ah? Muy bien, listo. Si no hubiera ninguna pregunta adicional, Dios mediante, con mi grupo nos vemos el sábado de manera virtual y con ustedes, con los otros muchachos, nos vemos Dios mediante el próximo jueves a esta misma hora. Buenas noches, jóvenes. Nos vemos. Cuídense. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Hasta luego. chao, nos vemos.